Bueno, continuando un poco lo que es los tipos de reacciones, hablando un poco de lo que son las reacciones, o sea, continuando con lo que son las reacciones de descomposición, por ejemplo, los hidróxidos metálicos se descomponen al calentarse para producir óxidos metálicos y agua, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo del hidróxido de sodio, que se descompone para producir óxido de sodio y agua, ¿verdad? Entonces, siempre cuando se realiza lo que es, bueno, continuando un poco lo que es las reacciones, ¿verdad? Continuando un poco lo que es las reacciones de descomposición en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, los hidróxidos metálicos se descomponen al calentarse para producir lo que son óxidos metálicos y agua. Como se ve, por ejemplo, ahí en el ejemplo que tenemos el hidróxido de sodio que se descompone para formar óxido de sodio y agua, ¿verdad? Y siempre hay que igualar, ¿verdad? Por eso está el coeficiente estequiométrico delante de lo que es el hidróxido de sodio, ¿verdad? Para poder igualar la ecuación. Luego están las reacciones de reemplazo único, ¿verdad? En donde en esta reacción solamente, como dice su nombre, hay un único reemplazo. La fórmula principal, o sea, la fórmula general de este tipo de ecuaciones es A más B y C da lugar a AC más B, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el magnesio, que es un metal más reactivo que el cobre, o sea que si hay una reacción de magnesio con un compuesto, una sustancia que contiene cobre, el magnesio, como es más reactivo, le va a desplazar siempre al cobre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se coloca una tira de metal de magnesio en una solución acuosa de nitrato de cobre, el magnesio va a reemplazar al cobre, ¿verdad? Y los productos de la reacción son nitrato de magnesio y cobre metálico. Por ejemplo, se ve ahí la reacción, que es magnesio que está en estado sólido, más nitrato de cobre, que es acuoso, por eso está ahí la Q, da lugar a nitrato de magnesio, que es también acuoso, y se genera cobre, que es sólido. Y ahí sí hay que volver a igualar lo que es la reacción, ¿verdad? Siempre hay un orden en el que uno tiene que ir siguiendo para poder igualar, ¿verdad? Cuando hay muchos elementos, ¿verdad? Dentro de lo que es la reacción. Generalmente primero uno trata de igualar los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Entonces ese es el orden que uno va siguiendo para igualar, ¿verdad? Muchos metales reaccionan fácilmente con los ácidos y cuando lo hacen, uno de los productos de la reacción es el hidrógeno, ¿verdad? O sea que el metal reacciona con lo que es el ácido y desplaza este hidrógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos el zinc que reacciona con el ácido clorhídrico para generar cloruro de zinc e hidrógeno acuoso, gaseoso, perdón. Y luego tenemos las reacciones de doble reemplazo, que en un doble reemplazo, también conocida como doble desplazamiento, es una reacción en la que los iones positivos y negativos de dos compuestos iónicos se intercambian para dar lugar a dos nuevos compuestos, ¿verdad? Y la forma general es AB más CD da lugar a AD más CB. Por ejemplo, en esta reacción, en este ejemplo, A y C serían los cationes, serían los que tienen los iones positivos, que también se le llaman cationes. Y B y D serían los aniones o los iones negativos, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que se cambian, se cruzan, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el dioduro de potasio
más el nitrato de plomo y da nitrato de potasio más yoduro de plomo. O sea, se intercambia. Ahora el potasio va a ir con el nitrato y el plomo va a ir con el yoduro. Y se sigue otra vez la misma regla para poder igualar. Primero vamos a igualar o vamos a ver si están en relación los metales, en este caso el plomo y el potasio. Luego vamos a ver por los no metales, que en este caso sería el yodo y el oxígeno. Y luego ya pasamos con hidrógeno, no hay luego. Entonces ese sería el orden. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno por último. Y esta sería la parte la que tenemos que atender un poco para igualar, ¿verdad? Que es la estequiometría, ¿verdad? La estequiometría es la información de las cantidades de los reactantes y productos en lo que es una reacción química. Esta se basa en que la cantidad de reactantes tiene que ser siempre igual a la cantidad de productos. O sea que si yo tengo, si en mi producto se genera 2 de oxígeno, yo tengo que tener también 2 de oxígeno en mis reactivos, ¿verdad? Por ejemplo, el coeficiente estequiométrico es el número que aparece por delante de lo que es la fórmula química en una ecuación, que en ese ejemplo del agua que se descompone, ¿verdad? Que es una reacción de descomposición, los coeficientes estequiométricos serían el 2 que está enfrente de la molécula de agua y el 2 que está enfrente de lo que es la molécula de hidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, una reacción de descomposición del agua se produce hidrógeno 2 y oxígeno 2 en forma de gas. Entonces, como les dije, uno tiene que seguir un orden para ir igualando. En este caso vamos a ir, no tenemos ningún metal, no tenemos ningún no metal. Entonces el siguiente que hay que igualar es el hidrógeno. Sacando los dos, el 2, ¿verdad? Ambos dos que están en rojo, nosotros tenemos que en nuestra molécula de agua tiene 2 de hidrógeno y también tiene 2 hidrógenos el producto. O sea que está igualado en ese caso. Ahora vamos por el oxígeno. El oxígeno en nuestro producto, en la molécula de agua, tiene solamente uno. Y en nuestro producto tenemos dos moléculas, dos oxígenos. Ahora se generaron 2 oxígenos. Entonces yo tengo que igualar el oxígeno. Entonces por eso le pongo un 2 enfrente de la molécula de agua, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al ponerle ese 2 enfrente de la molécula de agua también afecta al hidrógeno. Entonces ya acá tenemos 4 de hidrógeno. Entonces por eso hay que colocarle un 2 por enfrente de la molécula de hidrógeno. Entonces ahí ya tenemos igualado. Tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos en ambos lados. Siempre hay que igualar y esa es el método de tanteo. O sea, uno tiene que ir tanteando hasta encontrar realmente el equilibrio, ¿verdad? Entre los reactivos y los productos. Como le dije, en este caso el agua y el hidrógeno tienen un 2 como coeficiente estequiométrico, mientras que el oxígeno no tiene ningún coeficiente. Esto significa que 2 moléculas de agua se transforman en 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Los cálculos estequiométricos. Los cálculos estequiométricos son la manera en que se ajustan los coeficientes estequiométricos, o sea, exactamente lo que estábamos haciendo recién, ¿verdad? Para que esté balanceado, para que esté en equilibrio. Si hay 2 oxígenos, en el otro tiene que haber 2. Si hay 2 hidrógenos, tiene que haber también 2 del otro lado, ¿verdad? Existen varios métodos, pero el método de tanteo es el que más se utiliza, ¿verdad? También está el método algebraico, pero no vamos a usar ese, va a ser netamente por tanteo. El cálculo estequiométrico para balancear la ecuación por tanteo se basa en ir probando paso a paso cuáles son los coeficientes estequiométricos que corresponden para balancear lo que es una ecuación química. Por ejemplo, tenemos el caso de la combustión del metano, ¿verdad? Que es CH4 en presencia de oxígeno y se produce dióxido de carbono y una molécula de agua, ¿verdad? Como se muestra en la ecuación. Entonces yo tengo en mis reactantes, yo tengo un carbono
¿verdad? Lo que es el metano y el oxígeno, tengo una molécula de carbono, tengo cuatro de hidrógeno y dos de oxígeno. Y en nuestros productos yo tengo una molécula de carbono, dos moléculas de hidrógeno y tres moléculas de oxígeno. Entonces ahí yo tengo que ir tanteando para poder igualar la ecuación, ¿verdad? Entonces yo voy primero por el carbono. El carbono en este caso está igualado, no hace falta que yo le modifique nada por el momento, porque si yo tengo que, por ejemplo, ajustar lo que es el hidrógeno del metano, ahí sí ya va a sufrir también una variación lo que es el carbono, ¿verdad? Pero por el momento no tocamos el carbono, está bien ahí. Luego nos vamos por el hidrógeno. El hidrógeno en nuestros reactantes tenemos 4 y en nuestros productos tenemos 2. Entonces debemos colocarle un 2 por delante de lo que es la molécula de agua, que es el 2 que se observa ahí. Entonces ahí ya tenemos 4 de hidrógeno, o sea, ya está igualado el hidrógeno también. Y luego nos queda el oxígeno. El oxígeno en nuestros reactantes tenemos 2. Y ahora en nuestros productos nosotros tenemos 4. Tenemos 2 oxígenos de lo que es el dióxido de carbono y 2 oxígenos de lo que es la molécula de agua. Entonces, y en nuestros reactantes tenemos solamente 2. Entonces por eso se le coloca el 2 por enfrente de lo que es la molécula de oxígeno en la parte de reactivos de reactantes. Entonces ahí se iguala. Ese sería el método de tanteo. Hay que ir tanteando hasta encontrar el equilibrio total, ¿verdad? Estos son algunos ejercicios que pueden ir haciendo, ¿verdad? Que pueden ir copiando cuando tengan la diapositiva y ir practicando, ¿verdad? Como le dije, siempre seguir lo que es el orden. Primero no metal, eh, primero metal, perdón, después no metal, después el hidrógeno y después el oxígeno, ¿verdad? Para ir igualando, ¿verdad? Y luego hay dos leyes de la química, ¿verdad? Que son las leyes ponderales, lo que es la química. La primera es la ley de la conservación de masa, que esta ley lo que dice es que es un principio de la química que plantea que la materia no se crea ni se destruye durante una reacción química, solamente se transforma. Por esto es que siempre nosotros tenemos que igualar lo que es las ecuaciones, porque si en nuestros reactantes, en nuestros reactivos, yo tenía dos moléculas de oxígeno, en mi producto también debe haber dos moléculas de oxígeno, o sea, no puede haber menos y no puede haber más. Tiene que haber sí o sí la misma cantidad en reactivos y en productos. Entonces siempre se tiene que estar igualado todo, todo tiene que estar igualado. Por ejemplo, otra vez el ejemplo anterior, ¿verdad? Que era al quemar, cuando se produce la combustión del metano, tendremos la siguiente reacción, que es el metano más oxígeno, dióxido de carbono más agua, ¿verdad? Eh, se produce otra vez hay que volver a igualar, ¿verdad? Como anteriormente ya igualamos luego de eso, que era justamente el ejemplo que hicimos recién, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que igualar para mantener constante la concentración o la cantidad tanto de reactivos como de productos. Y luego está la ley de las proporciones definidas, que dice que el descubrimiento de la masa siempre se conservó en reacciones químicas. Fue seguido pronto por la ley de las proporciones definidas, que establece que un compuesto químico dado siempre contiene los mismos elementos de las mismas proporciones exactas en masa. Eso quiere decir que si yo tengo el agua que yo tengo acá, su composición química siempre va a ser H2O y la masa siempre va a ser igual. Va a ser la misma que el agua que está en Europa, eh, que está en América del Norte, en Estados Unidos, en donde sea, siempre la composición y la fórmula va a ser la misma y al ser la fórmula misma, la masa de esa molécula siempre se va a mantener constante. Después ya si está más contaminado o está menos contaminado, es más pura o no es tan pura, todo eso ya es
son factores, otros factores, ¿verdad? Pero la composición química general de la sustancia del agua es H2O y la masa del agua en todas partes del mundo siempre va a ser la misma. Por ejemplo, va a ser 11,19% de la masa va a corresponder a lo que es el hidrógeno y el 88,81% de la masa total de la molécula del agua va a ser eh, a partir del oxígeno, ¿verdad? No importa de dónde vino la muestra, siempre va a ser constante. Y hasta ahí. Eh, como les dije, rindieron todos muy bien. La próxima clase, creo que nos quedan 2 o 3 clases más, no recuerdo bien. Creo que 2 clases más y ya terminamos. Rindieron todos muy bien. Creo que tienen luego ustedes cómo ver su nota. Y bueno, la próxima clase esperemos que ya sea presencial, que pueda ser ya presencial y así cualquier duda sobre estos ejercicios o los ejercicios anteriores, la parte de nomenclatura, ya sea de la parte orgánica o inorgánica, cualquier consulta que tenga, entonces podemos ver ahí. Y si no hay ningún tipo de consultas, ¿verdad? Sobre eso, ya procedemos directo a lo que es la clase, ¿verdad? La clase correspondiente. Lo que sí creo que ya va a ser la última clase presencial la próxima. Creo que tuvimos dos nomás, o sea, va a ser la segunda. Y, y eso. Eh, si no hay ningún tipo de consulta, ya en este caso te libero. Te libero y nos vemos el próximo sábado.